Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a este día viernes 9 de septiembre, en el cual estamos en el marco del tercer Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, y un día más de actividades, de una serie de ponencias, debates, encuentros en torno a los temas que nos han convocado. El día de hoy vamos a estar estando aquí presentes en la mesa temática Historia de la Educación, en la cual tendremos 3 ponencias relativas a temas que tienen que ver con discusiones sobre las escuelas normales, sobre la prensa, el tema educativo, su presencia en torno a los temas de las regulaciones, las normas, reglamentos que tienen que ver con un poco la vida cotidiana en siglos pasados. Nuestra mesa va a estar conformada por 3 ponentes que vamos a estar el día de hoy participando. La primera ponencia que me voy a permitir presentar, en este caso, me corresponde a mí y es una ponencia que tiene que ver con el tema específicamente de las regulaciones y en este caso de las regulaciones en las escuelas normales hacia finales del siglo pasado. Me voy a permitir en este caso proyectar. Ok. Bueno, el tema de la ponencia específicamente tiene el nombre de Regulaciones Normalistas de Reglamentos y Normas hacia finales del siglo XX en una escuela normal del estado de Oaxaca. Y este trabajo de investigación se da en el marco de un proyecto más amplio que tiene como objetivo hacer una búsqueda, una esquematización de cuáles son aquellos aspectos específicamente relacionados con cómo se han instrumentalizado la reglamentación sobre el comportamiento, las conductas de los individuos, de los sujetos, de los colectivos, en este caso, en el ámbito de la historia de la educación. Muy específicamente, partiendo del tema de las instituciones formadoras de docentes, en este caso me estoy refiriendo específicamente a las escuelas normales, que son instituciones de ya mucho tiempo en nuestro país, de una larga historia, de una larga tradición, y que debido a la figura que han tenido o que han ocupado desde precisamente el siglo pasado, incluso el antepasado, mediados finales del antepasado, han sido depositarias de expectativas muy fuertes sobre una concordancia entre el proyecto formativo que en ella se deposita y los proyectos de sociedad que se han ido conformando, que se fueron conformando durante décadas anteriores, ¿no? En este caso. Un poquito de introducción, precisamente hablando de este tema relacionado con las escuelas normales y los normalistas. A manera de introducción, creo que hay dos planteamientos que aquí apuntalan este caso específico que estoy compartiendo, que es un caso específico de una institución en la cual en una de las instituciones en las cuales se está realizando la investigación, y específicamente se parte al momento de hacer este primer acercamiento a la institución de 2 planteamientos centrales, ¿no? ¿Por qué interesarnos o por qué estudiar lo que tiene que ver con las regulaciones sobre el comportamiento, sobre la conducta de los individuos y específicamente de los individuos, aquellos quienes fueron normalistas, es decir, fueron formados como profesores de educación básica en el siglo pasado, hacia finales del siglo pasado? Bueno, un poquito de eso tiene que ver con aspectos que mencionaba hace rato, ¿no? Primero, las escuelas normales han tenido un papel fundamental en la historia de la educación en México, ¿no? Sobre todo en cómo se fue conformando el sistema educativo nacional en el siglo pasado, el sistema educativo moderno, ¿no? Por decirlo en esos términos quizás, lo que conocemos actualmente como el sistema educativo nacional fuertemente centralizado, fuertemente regulado, estructurado en torno a toda una serie de reglamentos, jerarquías, estructuras a seguir, concentraciones de funciones, etcétera, ¿no? Que precisamente fue uno de los procesos fuertemente impulsados a partir de
la creación de la Secretaría de Educación Pública a inicios del siglo pasado, la cual fue cada vez concentrando más precisamente lo concerniente a la administración, regulación y legislación del sistema educativo nacional, ¿no? En este escenario pasado, las escuelas normales tuvieron un papel muy importante porque precisamente pasaron también a ser parte de este proyecto de descentralización del poder, de la vida pública y privada del país que se da en el siglo pasado, y como tal son depositarias de expectativas, ¿no? En torno a qué se quería formar y para qué se quería formar a estos sujetos o a estos individuos, ¿no? A estos maestros y maestras que tenían un papel importante o más que han tenido un papel importante en los diferentes proyectos político-educativos de los distintos gobiernos que ha habido en el país, ¿no? Por ejemplo, a inicios, después de la revolución, después de que empieza un periodo de reconstrucción, no sé si llamarlo estabilización, o más bien un proceso de transitar a un orden post-revolucionario, eh, un lugar muy importante que estuvo ahí por las escuelas normales fue precisamente por las escuelas normales rurales, ¿no? En su misión de llevar la educación a lo que se consideraba era una amplia, muy extensa población rural en México, en comunidades alejadas, y que encontramos en esos discursos de llevar la educación, de extender la educación, encontramos como ideas muy correspondientes a su época, la idea de llevar el progreso, ¿no? De llevar el progreso, de llevar el bienestar, de llevar la mejora de las condiciones, ¿no? Dentro de este proyecto, esta idea de un nuevo país, una nueva sociedad, ¿no? Si avanzamos décadas después, encontramos, por ejemplo, con los proyectos de la Unidad Nacional, proyecto cardenista de educación socialista, etcétera, etcétera. Podemos encontrar nuevamente el papel de las escuelas normales siempre enfocado a estos proyectos políticos, ¿no? Siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que no necesariamente porque hubiera esa correspondencia entre ciertos proyectos y la manera en que se legislaban o se emitían los planes de estudio que tenían que haber en estas escuelas normales, eso no necesariamente significaba que en automático estas instituciones aplicaban esos proyectos, ¿no? También no hay que perder de vista eso, pero sí hay que reconocer que ha habido siempre una fuerte influencia o una fuerte intencionalidad de regulación sobre la vida interna de las escuelas normales y por lo tanto de regulación sobre el proyecto formativo y sobre el comportamiento de aquellos individuos que son parte de estas instituciones, ¿no? Y sobre esto un poquito justamente a manera digamos, de fundamentación, de mapa analítico, del cual indagar un poquito en torno a cómo se estructuran estas relaciones de regulaciones y dependencias. Hay una idea central acá, ¿no? En términos de, bueno, posicionar a las escuelas normales en un momento determinado histórico como una red de escuelas e instituciones interdependientes entre sí, ¿no? Bajo esta idea de que el subsistema de escuelas normales en México ha sido, por supuesto, un sistema que ha ido creciendo y desarrollándose con diferentes o a partir de diferentes proyectos político-educativos de los gobiernos que ha habido, pero que al final de cuentas ha estado atravesada por una intencionalidad común: formar docentes, formar maestros, formar maestras, que ha sido una intencionalidad que ha estado muy fuertemente influenciada por aquellos elementos que han constituido un ideario específico sobre lo que implica o qué ha implicado ser maestra o maestro normalista, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la constitución o al menos no sé si una constitución como tal, pero al menos sí una orientación común sobre lo que se espera se cumpla, lo que se espera sean aquellos que egresaban de una escuela normal, ¿no? Y esto quizás está muy ejemplificado en la imagen que se tenía a inicios del siglo pasado del maestro normalista rural, entregado, abnegado,
a su trabajo, a su labor, aunque no necesariamente eso se correspondiera con las condiciones reales de vida que tenían, ¿no? En términos de el bienestar económico con el cual eran remunerados, pero que al final de cuentas sí estaban sostenidos en esta imagen del maestro comprometido, ¿no? Entregado. Una idea que de hecho, haciendo un acercamiento un poco más cercano a la actualidad, es una idea que todavía sigue, por ejemplo, permeando en las concepciones que se tienen desde estas instituciones formadoras de docentes. ¿Por qué centrar el estudio, precisamente hablando de un poco del esquema analítico del trabajo? ¿Por qué centrar el estudio de estas regulaciones en el siglo pasado y específicamente hacia el final del siglo pasado? Bueno, porque precisamente es quizás un periodo bastante álgido de regulación, de control, de centralización del poder en nuestro país, de crecimiento precisamente también de la educación y por lo tanto crecimiento y extensión de los alcances que se tenían en términos de esta formación de individuos, esta formación de estudiantes, esta formación de sujetos que fueron creciendo en el marco de este proceso, ¿no? Entonces, hay una parte aquí bastante interesante que es justamente cómo se va dando esta interdependencia entre los procesos más amplios que se dan en su momento en el país de centralización y unificación de las funciones y cómo se traduce eso también en las intencionalidades impresas en las instituciones educativas y en este caso las escuelas normales. Bueno, algunos puntos de partida que se han trabajado y que se están trabajando ya para hacer acercamiento específico en torno a la cotidianidad o al lugar, digamos, como a las instituciones, a su historia, a sus procesos, ha sido más que nada la recuperación de relatos. Hemos trabajado, estado trabajando bastante con la recuperación particularmente oral de aquellos docentes que en su momento eran estudiantes y que eran parte de estas instituciones. En este caso, por ejemplo, del estudio que yo presento, son tanto historias de vida como entrevistas que se han hecho a profesores, profesoras, muchos de ellas ya jubilados, incluso ahorita, pero que en su momento eran estudiantes, ¿no? Por ahí de la década de los 80. Entonces, que narran, cuentan la manera en que precisamente su adscripción a una institución formadora de docentes representó, constituyó un punto de partida para ellos y para ellas, desde la cuales concibieron su, digamos, tanto identidad, pero también como su función y su comportamiento, su modo de ser, ¿no? En cuanto eran maestros o maestras normalistas. Y justamente aquí un poco lo interesante a partir de esto es ver cuáles son o cuáles fueron esos procesos, tanto muy evidentes, pero como muy sutiles, que fueron permeando en la manera en que se fue regulando o que se fue encaminando a la configuración de una determinada manera de ser, de entender, de pensar y, por qué no decirlo también, de sentir el lugar que se tenía o el lugar que se debía ocupar, ¿no? En ese sentido, bueno, también justamente se ha hecho una revisión de, por ejemplo, reglamentos, sobre todo un análisis de aquellas cuestiones que tienen que ver con oficios de llamado de atención, ¿no? ¿Cuáles eran aquellas conductas que eran merecedoras de una pena o, ¿no? O de un castigo, una sanción, ¿no? Y que hablan de un reglamento explícito o una situación explícita muy evidente, muy justificada, muy presente ahí en un reglamento, o quizás no como todo un reglamento, pero sí como toda una serie de normas establecidas, conocidas, compartidas, y que es una cara de la moneda de una, por otro lado, una situación en la cual existían también normas que como tal no estaban en un reglamento, pero que permeaban la manera en que los sujetos asumían el tipo de conductas que debían de tener, ¿no? Y justamente esa es una parte bastante interesante que el uso de la oralidad, de la entrevista, de los relatos,
ha permitido recuperar y contrastar justamente, ¿no? De qué manera no solamente estas regulaciones están fundamentadas en aquello que es explícitamente aceptado, sino también de aquello que es aceptado a partir de las convenciones que llegan a formar parte de una cultura escolar, ¿no? Algo que todos aceptamos, del cual todos somos parte, aunque como tal nunca haya habido un proceso formal, si lo queremos llamar así, de introducción, de adecuación, de formación a este tipo de reglamentos, normas, pautas de conducta, ¿no? Bueno, para ir avanzando, en cuanto a algunos hallazgos, específicamente, y aquí doy un poco de contexto, este caso que estoy presentando, el proyecto de investigación que estoy realizando, que estamos realizando, que abarca distintas instituciones, en este caso un poquito lo que muestro es de una institución formadora de docentes ubicada en el estado de Oaxaca, que es una institución relativamente, digo relativamente porque no es tanto, pero en comparación con otras instituciones normalistas, de escuelas normales, bueno, es una institución reciente, fundada a finales de la década de los 70 y que como tal cobra más vigor o desarrolla sus actividades plenamente en la década, a partir de la década de los 80, ¿no? El periodo histórico que yo estoy analizando, que se analiza en este caso y del cual se presentan los resultados a continuación presentados, corresponden a el periodo comprendido de la década de los 80. ¿Por qué de la década de los 80? Porque en lo que viene siendo los primeros años de los años 80 se da todavía un proceso en el cual aquellos estudiantes que egresan de ese periodo todavía se forman con lo que es el plan de estudios anterior a la reforma que vendría a modificar drásticamente la condición de las escuelas normales. Y en este caso me refiero a la reforma educativa de 1984, que va a elevar el nivel de estudio de las escuelas normales a nivel licenciatura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, después de 1984, aquellos que querían dedicarse o querían estudiar la licenciatura en educación, bueno, lo que fuera, tenían previamente que tener los antecedentes de estudios de bachillerato, lo cual antes de la reforma del 84 no pasaba y bueno, solamente era necesario contar con una formación de secundaria para poder ingresar al nivel de escuelas normales, ¿no? Entonces, sí es un cambio importante, es un cambio, digamos, significativo, porque va a modificar bastante lo que tiene que ver con la posibilidad de un amplio segmento de la población de poder ingresar al nivel de escuelas normales y también, por lo tanto, va a modificar fuertemente el origen, digamos, el origen de dónde provienen aquellos que ingresan a las escuelas normales, ¿no? Entonces, por eso es que se elige este periodo de los años 80, porque precisamente hay una coexistencia entre una generación que egresa todavía con el plan de estudios anterior al 84 y una generación que todavía entra con el plan de estudios una generación que entra con el plan de estudios del 84, pero que independientemente de ambos periodos o ambos planes de estudio, ambos momentos, hay una continuación en aquello que viene siendo cierta idea de lo que implica, ¿no? Ser un docente formado en una escuela normal, que precisamente es una de las partes interesantes, ¿no? Bueno, en este caso, muy específicamente, hay un elemento muy importante cuando se analiza lo que tiene que ver con qué implica ser un docente normalista, desde dónde se conciben y desde dónde se piensan aquellas ideas, aquellas funciones que se espera que se tengan, y a partir de ahí también precisamente cómo se regula el comportamiento esperado, ¿no? Y hay una fuerte idea o permeó una fuerte idea de una larga tradición en las escuelas normales y que tiene un origen bastante identificado en la tradición del normalismo rural, de los docentes como aquellos encargados de mejorar las condiciones de vida de la población mexicana, vamos a llamarlo así, ¿por qué no? Los apóstoles de la educación, ¿no? Tal cual, ¿no? Una misión que tenían que cumplir de carácter, incluso un poco místico, ¿no? Comprometido, por eso se hablaba mucho de esta palabra abnegado, porque realmente se vendía, o más que venderse, se construía esta idea, ¿no? De que
los docentes tenían que sufrir, tenían que soportar, tenían que hacer lo imposible para llevar la educación, ¿no? Para llevar la luz a el territorio mexicano, por decirlo así, que es una idea que, repito, no necesariamente se correspondía con las condiciones reales de vida de los docentes y las docentes, pero que al menos permeaba en un ideario común y un ideario compartido que influía precisamente en las expectativas puestas y las regulaciones esperadas sobre los y las docentes, ¿no? Entonces, esta idea de los docentes con una misión de mejora de las condiciones de vida de la población mexicana se mantiene en el siglo XX, alcanza incluso la formación de aquellos docentes, de las y los docentes hacia finales del siglo XX, y está muy presente precisamente en algunas de las ideas que nos muestran, nos relatan aquellos docentes con quienes platicamos, sobre qué implicó, qué significó en ese momento de su formación, por ahí de los años 80, estar estudiando en una escuela normal, ¿no? Y esto, por ejemplo, aquí presento una parte de una entrevista en donde se menciona aquí el profesor Saúl. Cambiamos el nombre un poquito de las entrevistas por cuestiones de las dinámicas de la confidencialidad, tratamiento de datos. Bueno, el nombre que eligió el profesor fue Saúl, y nos habla un poquito precisamente de, por ejemplo, en este caso, cómo había expectativas que no estaban como tal establecidas, no estaban como tal escritas, no se firmaba un contrato al entrar a la escuela normal, en el cual, por ejemplo, la palabra compromiso, entrega, fuera una de las cualidades, ¿no? Pero, sin embargo, existía toda una estructura, toda una cultura escolar que funcionaba a manera de generadora de aptitudes, actitudes, habilidades, conocimientos, ideas, un hábitus, en cierto sentido de la palabra, sobre lo que era ser un estudiante normalista, ¿no? En este caso, el profesor entrevistado mencionaba como, bueno, no es que hubiera alguien que estuviera forzosamente todo el tiempo diciendo qué es lo que tenías que hacer, cómo tenías que hacer, pero había una expectativa fuerte puesta, ¿no? Y en este caso había una regulación que desde ciertos trabajos que investigan, trabajan el tema de las regulaciones, el moldeamiento de los cuerpos, bueno, estamos hablando de, por ejemplo, una regulación, una formación, un moldeamiento de las actitudes en función de aquellas sanciones socialmente esperadas por los demás, presiones puestas sobre en cuanto se es parte de una estructura social, ¿no? En cuanto yo soy parte, en cuanto los docentes sean parte de una escuela normal, que tenía como misión la formación de docentes, en cuanto se asumían como docentes que compartían con otros docentes una finalidad común, aquellos que no estuvieran o no fueran parte de esta misión, que no demostraran esas aptitudes, bueno, se enfrentaban no a una sanción como tal que estuviera estipulada, sino más bien una sanción que pasaba, por ejemplo, lo que podríamos llamar como un juicio social, o porque no, tal quizás un juicio moral, ¿no? De condena, miradas, chismes, etcétera, ¿no? No se estaba cumpliendo la labor, ¿no? En ese sentido. Lo cual es una sanción bastante, con alcances bastante amplios, de hecho. y, y este tipo de sanciones y este tipo de regulaciones no establecidas ocupan un lugar bastante importante en lo que fue o en la conformación de esta idea que los y las docentes tienen y tuvieron durante sus años de formación sobre lo que implicaba ser una docente o un docente normalista, ¿no? Es lo que mencionaba, ¿no? No existían como tal reglas, ¿no? Ellos específicamente una regulación que dijera qué es lo que tenían que hacer en cuanto a docentes entregados, como tal no había. Sí había regulaciones que tenían que ver un poco más sobre las cuestiones de vestimenta, digamos, apariencia, ¿no? El corte del cabello, el tipo de ropa, el largo de la ropa, ¿no? Esas cuestiones. Pero aquí una parte muy importante era la vigilancia colectiva, ¿no? Individual, que en cuanto se pertenecía a una institución formada de docentes, había un sentido compartido, el cual como tal buscaba ser alcanzado y como tal buscaba ser preservado, ¿no?
¿Por qué estoy en una escuela normal? Bueno, ya entrevistando a los docentes, bueno, los motivos eran muchos, ¿no? Por cuestiones de seguir estudiando, por cuestiones de tener un empleo, por cuestiones de un gusto por el trabajo con los y las infancias, pero ese sentido compartido, individual, estaba, por supuesto, entrelazado por esa finalidad común de lograr ciertas expectativas puestas socialmente sobre su labor, ¿no? Entonces, en cuanto a esa pertenencia que se tenía, un poquito en términos elisianos, de la obra del Norbert Elias, una interdependencia de relaciones, de una red, pues había expectativas que tenían que ser cumplidas, ¿no? Que se esperaba que fueran cumplidas. Y que si no eran cumplidas, bueno, como tal se enfrentaban a la sanción social, la mirada, los comentarios, etcétera, ¿no? En este sentido también el tema de la disciplina es un tema que remite en este caso la disciplina en términos de una palabra referida a un comportamiento esperado, ¿no? O sea, la disciplina aparece no tanto en términos que podríamos pensarlos hoy día como una situación, quizás a veces pensamos disciplina en términos de reglamentaciones, etcétera, etcétera, o cómo se estructuran ciertas, ciertas actitudes en el salón de clases, ciertos acuerdos. Aquí cuando se hace mención de disciplina desde la voz, desde las palabras de quienes fueron entrevistados, de quienes participaron en el estudio, se hace desde el términos de hacer referencia precisamente en cuál era su comportamiento, ¿no? Un docente disciplinado con disciplina era un docente que cumplía con ciertas expectativas, que mostraba ciertos conocimientos, ciertas actitudes, ciertas habilidades, ¿no? Y en ese sentido, se mencionan cosas como esta, ¿no? Había que cuidar, un docente disciplinado tenía que presentar el uniforme adecuadamente, tenía que asistir a los actos cívicos, qué es lo que tenía que implementarse, cómo, por ejemplo, se menciona que al hacer el examen de titulación tenían que cantar el himno nacional y jurar y hacer el juramento a la bandera, ¿no? Que son parte o que eran parte de ideas que se tenían sobre qué implicaba o qué conllevaba la adscripción en la escuela normal, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando ya rápidamente. La idea central o la idea principal de la investigación o lo que nos permite ir estableciendo, lo que nos permite ir estructurando como tal es precisamente la fuerte influencia que las escuelas normales han tenido o tuvieron sobre estas generaciones de docentes en la conformación de una manera específica de ser, de pensar y de sentir su manera de comportarse en cuanto a docentes, ¿no? Una forma de comportamiento que no escapa a las propias exigencias colectivas de proyectos nacionales, de tradiciones históricas, de expectativas sociales puestas sobre las instituciones, ¿no? Y aquí la idea de esta línea es precisamente explorar de manera más amplia cómo esta configuración no solamente es una configuración individual de una institución, sino es una configuración colectiva en realidad que las escuelas formadas de docentes han compartido y compartieron específicamente y de manera muy fuerte a lo largo del ciclo pasado, ¿no? Que por supuesto aquí hay una precisión, el que existe este proceso colectivo de regularización no implica que estas sean homogéneas, pero sí implica que hay una estructura común o al menos compartida en ciertos aspectos que nos hablan de procesos de regulación compartida sobre cómo era ser un docente en ese caso, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, los avances que se tienen son esos, lo que se ha ido trabajando también. Y bueno, la beta sigue abierta, está siendo continuada en esta misma institución, así como en otras instituciones, ¿no? Entonces, bueno, agradezco mucho la atención. Voy a dejar de compartir. Y bueno, en este caso, después de esta primera ponencia, vamos a estar dando paso a continuación con la siguiente ponencia que está a cargo de Patricia López Gutiérrez y la ponencia tiene el nombre de la palabra pulque en la prensa educativa,
del permiso a la prohibición, 1886, 1921. Comentar nuevamente solo que tenemos posibilidad de, por el tiempo, la dinámica entre 20 y 30 minutos de presentación. Y voy invitando de una vez a que vayamos haciendo preguntas, comentarios, podamos escribirlas en el chat. Y le cedo la palabra a Patricia. Bueno, pongo en modo completo mi presentación, que como fue mencionado, tiene por nombre la palabra pulque en la prensa educativa, y vamos a detectar entonces a lo largo de la ponencia una transición que va del permiso a la prohibición entre 1886 y 1921. Bueno, leo la introducción. El propósito de la presente propuesta es revisar cómo entre estos años en la educación primaria se empleó la palabra pulque en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicha revisión tomará como principales fuentes de información diversos periódicos de instrucción moral y recreo que nos permitirán saber cómo los niños y los profesores del periodo antedicho enseñaron y aprendieron sobre el pulque por experiencias propias o de otros, en las que estuvieron incluidos la ciencia, la gramática y los valores. Bien, bueno, la palabra pulque entre 1886 y 1921 atravesó por dos momentos. El primero estuvo influenciado por el ideario educativo de Joaquín Baranda, entonces ministro de Justicia e Instrucción Pública. A decir de la doctora Engracia Loyo y de la doctora Ann Staples, Joaquín Baranda, el ministro de Educación, de Justicia e Instrucción, ocupó este lugar, durante un largo periodo, es decir, 19 años aproximadamente a partir de 1882, y durante ese periodo dejó ver su ideario. Él creía que la escuela primaria era la solución a los problemas nacionales, y creía en el Estado, impulsaba al Estado como la única instancia con posibilidades de llevar a cabo de llevar la educación a todo el país y a todos los grupos sociales. Y la segunda etapa o el segundo momento tiene que ver con los cambios a raíz de la década de la Reconstrucción y la continuación de la campaña alcohólica, que se vio, digamos, un tanto suspendida a raíz del movimiento revolucionario de 1910. Bueno, en ese primer momento, José Joaquín Baranda, como les mencionaba, creía en la escuela primaria como la solución a todos los problemas nacionales. Él convocó al primer Congreso de Instrucción Pública, que se celebró entre diciembre de 1889 y marzo de 1890, y dentro de las cosas que se hicieron en este congreso fue primero defender la educación pública y gratuita, pero además laica, y dentro de los resultados se pueden concentrar y mencionar los siguientes aspectos. El concepto de instrucción que daba nombre al congreso fue sustituido por el de educación, que fue promovido por Rebsamen, que implicaba el desarrollo armónico integral del niño, lo que demostrará que era posible enseñar moral sin enseñar nada relacionado con la religión. Se insistió en la necesidad de que los grupos estuvieran conformados por un máximo de 50 alumnos, que las clases fueran orales, que se usaran o que se apegaran a la forma socrática como método educativo e instructivo, y que se limitara en la medida de lo posible el método, expositivo dogmático. A partir de esto, entonces, el maestro debería de dirigir preguntas a todo el grupo, pero evitar respuestas a coro sin que fueran bien pensadas o bien razonadas. Después de revisar esto, de la insistencia que se hizo en el método educativo socrático, podemos analizar cómo fue
usada la palabra pulque vinculada a las diversas materias. Por ejemplo, para el caso de la historia, en el diario El Educador Práctico Ilustrado, que se publicó el 8 de marzo de 1886, se preguntó para un concurso, ¿quién fue el descubridor del pulque y cuándo sucedió tal evento? La respuesta se esperó a lo largo de una semana. Entonces, el 15 de marzo de 1886 se publicó la respuesta, Papatzin, de la tribu tolteca en 1442. Los ganadores, aunque no se especifica el premio, pero podríamos pensar que el premio era ser mencionado en el periódico, fueron los niños Alberto García Chaix y el pequeño de apellido Sobrino, que, provenían de una escuela de Toluca en el Estado de México. Ahora vinculado con las ciencias, en El Educador Práctico Ilustrado del 1 de julio de 1886, se invitaba a que los profesores sostuvieran 3 pláticas con los niños para abordar el tema de los reinos de la naturaleza. Una plática dedicada al reino animal, otra al vegetal y otra al mineral. Después de enseñarles, sobre todo lo que está resaltado con negrillas y entre comillas, los maestros, utilizando el método deductivo, debían hacer que los niños participaran a través de, por ejemplo, poniéndoles este ejemplo. Si la harina, SIC, se hace con el trigo, el pan con la harina, entonces el pulque se saca del jugo del maguey. Entonces, sigue el ejemplo, el pulque es el jugo delicioso del maguey. Hasta este momento lo que estamos, como lo podemos ver, detectamos que no hay mayor problema en el uso de la palabra pulque. Se relaciona con una bebida tradicional, con una bebida cotidiana y, como les acabo de decir, incluso se le otorga un calificativo, delicioso, el jugo delicioso. Parece ser entonces que no hay mayor problema en utilizar la palabra pulque y hacer que los niños entiendan a esta bebida como algo delicioso. Esto poco a poco va a ir cambiando. Seguimos en la misma área, la de las ciencias. En la enseñanza primaria, publicado el 1 de marzo de 1908, en la lección Plantas criptógamas o sin flores, los profesores, después de la mención de varios hongos, de los que solamente se hace mención pero no hay una ilustración, y de los que también solamente se les menciona cuáles eran los comestibles de los que no, se les invita a utilizar la frase completa. Eso es algo muy curioso de estos periódicos. No funcionan, o mejor dicho, no invitan a inspirarse en las frases que se proponen en estos mismos artículos, sino que invitan a copiarlas, incluso memorizarlas, que los profesores las memoricen y se las digan tal cual a los alumnos, como para evitar la falla y lograr el cometido que buscaba el periódico en cuestión. En este caso, los profesores debían prácticamente memorizar esta frase. Finalmente, son también hongos, ciertos microbios vegetales que producen la fermentación de la cerveza, del vino, del pulque y de la tuba. Sin ellos no podrían fabricarse estas bebidas. Igual en ciencias, la enseñanza primaria, 1 de octubre de 1901. Al hablar de la distinción de los 3 estados de los cuerpos, lección de cosas, también los profesores debían utilizar esta frase, motivar a través de las preguntas. Ya no es el método deductivo, sino regresamos al método socrático. Niños, ¿qué es esto? Los niños debían contestar o buscar más o menos esta respuesta. Eso es una garrafa de vidrio llena de agua. Regresa el profesor. ¿Qué forma tiene el agua contenida en esta garrafa? Responden los alumnos. Tiene la misma forma de la garrafa.
Vuelve a tomar la palabra el profesor. ¿Conocen algún otro cuerpo que, como el agua, no tenga forma determinada? Y los niños, como les decía en la introducción de esta ponencia, debían lanzar respuestas a partir de las propias experiencias que tuvieran en su vida cotidiana. Sí, señor, el vino, la leche, el pulque, el aceite, el petróleo. En algún momento se pensó en crear el Museo de la Higiene. Se publicó, perdón, en la enseñanza normal el 22 de agosto de 1905 y se tenía planeado que este museo estuviera en Chapultepec, que a él pudieran tener acceso todos los niños, perdón, las personas que se estuvieran educando desde párvulos hasta una carrera profesional. Este museo debía de estar conformado por 13 salas y una de ellas debía de estar dedicada a los alimentos. Esa dedicada a los alimentos debía resaltar especialmente la bebida del pulque como bebida no solamente tradicional, sino histórica para el caso de nuestro país. Y rastrear en un gran mapa si era consumido en algún otro punto del mundo e insistir en lo bueno entonces que era el pulque como bebida alimenticia. En este momento el pulque es así también tomado como una bebida alimenticia, es algo que va a contraponer las diferentes campañas alcohólicas que se lanzan desde finales del siglo XIX y en adelante, por lo menos hasta 1921. El pulque vinculado con la gramática. Es muy importante todo el trabajo que hizo el periódico La Enseñanza Primaria. Si notan, lo he mencionado constantemente, y es que es uno de los periódicos de entre todos los que ocupé para armar esta exposición y seguir con la investigación después de lo que les estoy presentando. Es muy importante todo el ejercicio que hizo este diario, La Enseñanza Primaria, para invitar a los profesores a utilizar tales o cuales métodos, ya sea el deductivo o el socrático, para favorecer a los niños desde las aulas. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que usan ejemplos, pero no solamente desean que queden como ejemplos, sino que invitan a los profesores, como les decía hace un rato, a que los memoricen y los usen tal cual durante la clase. Para enseñar palabras homófonas, ejercicios ortográficos, las diferencias entre vaso, vaso y vaso. Para el caso de la última grafía, vaso con V y S, el cargador tomó un pan vaso y un vaso de pulque como único alimento. El segundo momento ya tiene que ver con lecciones morales y la campaña antialcohólica. En la enseñanza objetiva, por ejemplo, publicado el 11 de septiembre de 1886, se publicó este pequeño relato llamado La Niña Inteligente. Es una lección moral que tiene como protagonista una niña de 12 años, como ustedes pueden ver, llamada Juanita, de clase alta, que está a punto de hacer un viaje de diversión por el Paseo de la Viga, y durante el trayecto toma mucho pulque, y cuando llega a su destino, que no se menciona cuál parada de todo el Paseo de la Viga tiene esta lección de vida, se baja del medio de transporte, pero ya va ebria, y tiene como se menciona en este cuento, una amarga lección de vida que va más allá de la embriaguez y de cómo la ven los demás. En Santa Anita, que es, perdón, donde se baja, ella reflexiona sobre lo mal que hizo en tomar pulque
durante el trayecto como diversión, que hubiera sido mejor no tomar nada para poder disfrutar del canto de las aves, del color de las flores, de la gente que estaba a su alrededor vendiendo alimentos, de la gritería, en fin. En la enseñanza objetiva, publicado el 16 de junio de 1888, este niño, sentado en esta silla, ya ebrio y de nombre Nicanor, también tiene una lección de vida. Él acude a esa pulquería para esperar la salida de su padre y poderlo llevar a casa. Pero mientras lo espera, él también empieza a tomar esta bebida y acaba, como dice el título de la imagen, borracho sin quererlo. También aquí hay una lección, la lección del desliz, pero también hay una lección para el padre. El niño no tendría por qué estarlo esperando en un lugar de vicio. Ambos tendrían que estar en otras ocupaciones, el niño estudiando y el padre trabajando. En la enseñanza primaria del 1 de noviembre de 1907, se abre un artículo sobre el alcoholismo y se ilustra con esa imagen, esa litografía que luce hasta arriba la palabra pulquería. Y allí vemos a varios parroquianos disfrutando de la bebida en convivencia indistinta, es decir, juntos, hombres y mujeres. Hay un niño como suplicando la atención de la madre y hay un adulto que está siendo arrastrado por una persona que tiene a su cargo la seguridad pública. Este artículo abre con esta epígrafe: ¿sabéis lo que bebe ese hombre en el vaso que vacila en su mano temblorosa por la embriaguez? Bebe las lágrimas, la sangre, la vida de su mujer y de sus hijos. Entonces, se anuncia el capítulo primero, lo que bebemos, las diferentes bebidas. Y se comienza a hablar de las diferentes bebidas fermentadas o destiladas. Cuando se habla de las bebidas fermentadas, por supuesto se habla con el pulque. Se habla de todo el proceso, pero después se insiste constantemente en que el consumo, pero sobre todo el abuso de la bebida, es perjudicial, claro, para la salud, pero también para la sociedad en general. La razón de ser de este artículo también, a pesar de ser aleccionadora en cuanto el comportamiento del individuo, sí también cumple con una función informativa. Cómo es que se producen las bebidas alcohólicas, ya sea a través de la fermentación o de la destilación, pero no pierde la oportunidad de llamar la atención. El consumo de ambas es malo. Al final de este artículo se muestra una tabla. Un vaso de pulque cuesta 3 centavos. 3 centavos es igual a, y se enlista una serie también de alimentos y de artículos de uso personal que se podrían comprar con la misma cantidad con la que se compra ese vaso de pulque, como para que las personas que lo leyeran reflexionaran acerca del mal gasto a la hora de invertir en una bebida alcohólica. En la enseñanza primaria del 15 de octubre de 1909, en este artículo que se titula Programas e Instrucciones Metodológicas Generales, se insiste, en que los profesores debían hacerse cargo, sobre todo con los alumnos de primero de primaria, en entablar con ellos conversaciones y hacerles observar a su alrededor lo que los rodea cerca de su casa. Marquen el número de pulquerías que hay en el camino de la escuela a su casa. ¿Cuántas pulquerías hay cerca de donde ustedes viven? Y describan cuál es el ambiente que hay en las afueras de la pulquería.
y al día siguiente debían contarle al profesor, a la profesora, qué es lo que habían visto, cuánto habían contado, lo cual me parece un poco complicado porque, bueno, si los niños están en primero de primaria y esta es una de las primeras lecciones del año, seguramente los pequeñitos no sabían bien a bien llevar las cuentas, pero bueno, pensemos que en esa tarea debían haber estado auxiliados por un adulto. Al día siguiente entonces debían de llevar el reporte y el profesor, según la enseñanza primaria, debía de remarcar, hay tantas pulquerías y solo una escuela. Hay tantas pulquerías y solo tantos expendios de alimentos, un mercado, varios tendajones. Comparen cuál es el ambiente, cuál es la vista que les gustó más. El que luce fuera de la escuela, el de su casa, el de el mercado o el que se vive fuera de las pulquerías. Incluso se insiste en los olores. ¿A qué huele ahí afuera? ¿Qué es lo que ustedes vieron? ¿Vieron hombres tirados? ¿Vieron mujeres entrando? ¿Había niños afuera esperando? Lo mismo va a pasar en la enseñanza primaria del 15 de noviembre de 1909. En programas e instrucciones metodológicas generales, se invita a hacer notar que el hambre y la sed caracterizan necesidades del organismo sano y que el deseo de tomar bebidas alcohólicas es una falsa necesidad del organismo enfermo. Allí, como ustedes pueden ver, está resaltada las veces que aparece la palabra pulque. Se hace un contraste entre lo que se creía antes, es decir, relacionar a la bebida con el alimento y después relacionarla única y exclusivamente como una bebida alcohólica que hace perder no solo la razón, sino también la familia, el dinero y bueno, incluso hasta la moral, si es que, vaya, se pierden absolutamente por la bebida del producto y dan mal ejemplo con sus acciones. Y ya para terminar, perdón, pero me quise ajustar a los 15, 20 minutos que se habían anunciado. Ya con la Secretaría de Educación Pública andando, el periódico El Maestro, el 1 de junio de 1921, publicó ese artículo de José Vasconcelos, Aristocracia Pulquera. En este escrito, Vasconcelos hace una comparación geográfica entre el norte, el sur y la mesa central. En cuanto a la mesa central, dice: allí viven personas que desayunan pulque, beben pulque todo el día y se lo dan de beber a sus hijos. Por eso los revolucionarios no buscaron hombres allí. Allí es muy escaso el pan, hay hambre. Sus hombres, con 10 centavos, prefieren comprar un vaso de pulque a un vaso de leche. Los hacendados pulqueros son culpables porque siguen produciéndolo. Como aristócratas solo saben de dinero, no de las penas del país a causa del alcoholismo. No se les conocerá por otra cosa más que por sus tinacales, y si no les ponen orden, no será posible educar ni salvar a la población del centro de México. De esta manera es como cierra Vasconcelos este escrito. De esta manera es cuando, perdón, con este artículo, con este periódico, es como cierro esta investigación. Por supuesto que la campaña antialcohólica siguió. Quienes van a tomar ahora la batuta va a ser sobre todo el periódico El Abogado Cristiano Ilustrado. Al principio, la campaña antialcohólica estuvo muy dirigida a combatir beber pulque. Después lo abandonan un poco y toman a la cerveza como su nuevo flanco. Y al final me llama mucho la atención eso y también es, por supuesto, digno de investigar. Enfilan sus intenciones hacia
promover que se evitara tomar té. No es una bebida alcohólica, pero es igual una bebida que exalta las emociones. Bueno, esto lo digo un tanto al margen. Como mis conclusiones, el pulque como palabra fue usada de dos formas principalmente entre el 1886 y 1921, en un principio haciendo uso del método de enseñanza socrático, educativo e instructivo, y que hoy podría equipararse con el significativo. Se ocupó la palabra pulque sin problema y sin tabú. Se reconocía tímidamente que su abuso era motor de varios problemas sociales, pero también se le reconocía como una bebida casi nacional que propiciaba buenos momentos. Además de que, como se ha visto, se empleó en varias materias para poder enseñar algún tema. Después y hasta 1921, esta bebida, junto con otras alcohólicas, fueron el centro de críticas y ataques a la luz de diversas campañas antialcohólicas a las que la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, después SEP, prestaría diversos escenarios para emprender embates. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante ponencia. Sin duda creo que habrá muchas preguntas y comentarios posteriormente en torno a un tema tan bastante interesante, sobre todo en lo relativo a la manera en que el pulque ocupa un lugar dentro de los contenidos de enseñanza y como parte de las orientaciones, ¿no? Y que creo que justo es un tema que da para una muy importante discusión en torno a esto. Los invito en este sentido, las invito en este sentido a estarnos compartiendo sus comentarios, sus preguntas para que podamos extenderla a las ponentes, los ponentes y podamos estar posteriormente al finalizar la última presentación, está habiendo unos minutos de diálogo, de encuentro en torno a algunos elementos que se quieran mencionar. La tercera y última ponencia de la mesa del día de hoy lleva como título Los normalistas en la Sociedad Astronómica de México al inicio del siglo XX y es presentada por Adriel Reyes Chaparro, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Nada más pongo acá mi presentación para compartirla. Ok, sí, ya se ve ahí todo, ¿verdad? Sí, ¿me escucho también? ¿Bien? Sí, todo bien. Vale. Bueno, yo voy a empezar aclarando que esta es una pequeña parte de lo que es mi actual proyecto ya de tesis. Entonces, pues tampoco puedo considerar que ya está concluida esta investigación. Obviamente hay más cosas que se pueden aumentar a este pequeño trabajo. Entonces, yo voy a empezar aclarando que pues voy a hablar desde el ámbito divulgativo que tuvieron las normalistas dentro de la Sociedad Astronómica de México, partiendo desde que pues el quehacer científico se puede dividir en dos, llamado uno el experimental y el otro el teórico y divulgativo. La divulgación de la ciencia, en este sentido, juega una parte muy importante en el desarrollo de cualquier disciplina, ¿no? Ya que para que éstas puedan pues lograr un mayor perfeccionamiento, pues no solo se necesita de las personas especializadas, sino también de otros pues agentes externos que son las personas que se dedican a mostrar esos saberes que la gente que se dedica a investigar, ellos se dedican a mandarlo o presentarlo a la gente que no conoce de estos temas, ¿no? Sobre todo, pues, para que la gente del popular, pues, los pueda comprender. Es sobre este último grupo del que voy a hablar ahora, y pues, en específico, pues, de las mujeres normalistas. Permítanme. A ver, ahí está. Yo quiero empezar primero dando
un pequeño bagaje sobre cómo era la astronomía en México en aquellos momentos. Aquí en México, pues la astronomía se desarrolló con lentitud debido a pues, los diversos procesos que sufría el país, como las guerras y las rebeliones constantes. Para esos años, pues las personas que realizaron los trabajos relacionados con la astronomía eran los ingenieros geógrafos, que realizaban pues su formación en el Palacio de Minería, eh, en lo que antes, bueno, ahora la Ciudad de México, antes el Distrito Federal. Dichas personas pues realizaban trabajos de astronomía, geodesia, ingeniería y geografía. En el siglo XIX, México concentraba sus esfuerzos en ubicar y conocer todo el territorio mexicano, así como pues también intentaba ganarse un lugar dentro, pues si lo queremos ver así, era como una gran mesa redonda que compartían los países de larga trayectoria científica. Eh, en 1874 se llevó a cabo uno de los más grandes eventos astronómicos del siglo XIX, que es justamente parte de la comisión que vemos ahí, que es el paso de Venus por el disco solar. ¿Qué es esto? Pues que Venus pasa enfrente del Sol como una especie de eclipse, pero en vez de ser la luna, pues era Venus, o sea, era como un pequeño lunarcito para el Sol, ¿no? Dicho fenómeno ayudaría a determinar el valor de la paralaje solar. Eh, Todas las potencias astronómicas, como Francia, Inglaterra, todos los países de gran trayectoria astronómica, enviaron a sus comisiones para observar el fenómeno y así pues contribuir al desarrollo de esta disciplina celeste. Pero México pues fue uno de estos países que colaboraron con la comunidad astronómica. Sus científicos, entre ellos, que son los que están ahí, que es Francisco Díaz Covarrubias, que es el de los que están de pie, el de en medio, Francisco Jiménez, que es el que está bueno, a nuestra izquierda, igual el que está parado, y pues para algunos que a lo mejor sabían o no sabían, el que está del otro lado es Francisco Bulnes, el historiador que solemos leer en nuestra formación histórica, ¿no? Ellos se dirigieron hasta Japón para observar este suceso y pues al ser de los primeros países que logró publicar sus resultados, pues se posicionó a México como una de estas potencias en desarrollo ante la astronomía. A lo largo de este siglo también es cuando pues muchos países, sobre todo pues los que ya hemos visto, Inglaterra, Francia, crean sus propias sociedades astronómicas. Inglaterra, por su parte, pues funda la Royal Astronomical Society. Estados Unidos también forma la suya, la de americana. Los franceses también. Y en este punto, pues el fundador de la sociedad francesa es Camille Flammarion. Ahora, ok, yo aquí pongo dos imágenes que no son como tal de la Sociedad Astronómica de México, pero las pongo sobre todo para que se vea ese contraste de un mundo de hombres y las mujeres que formaban parte o que empezaban a formar parte de este mundo científico dominado por los hombres. Ya como tal, pues la escuela normal para profesoras tuvo su origen en 1890 y pues fue sucesora pues, de la escuela secundaria de niñas. Dentro de su formación académica se ofrecían diversas materias de carácter científico, como aritmética, álgebra, química, física, entre otras. Es en física donde nos encontramos a un personaje particular que en un momento también voy a poner ahí su imagen, que es Luis G. León. Luis G. León, en la Escuela Normal para Profesoras, era el profesor de física. Empezó como preparador, pero ya después quedó como profesor de física. Luis G. León, quien tenía pues este gran interés por la astronomía, toma la iniciativa de inaugurar en 1895
en esa escuela normal un observatorio meteorológico, en el cual pues las alumnas podían llevar a cabo sus prácticas de la materia de meteorología y de geografía, que por cierto impartía pues García Cubas. A pesar de que la meteorología pues más que nada era parte de esta materia de geografía. Dentro de estas actividades, en aquel observatorio se encontraba el análisis de la física atmosférica y un curso especial de meteorología para estas alumnas. La clase de física y química, en la clase de física y química. Dichos acercamientos a la meteorología permitieron el desarrollo de cierto interés por algunas alumnas y profesoras normalistas hacia esta ciencia del cielo. Permítame, ahí está. Poco a poco, dicho interés científico, así como el de formar parte de los círculos científicos, fueron orillando a estas normalistas, tanto alumnas como profesoras, a participar en las diferentes sociedades científicas que existían ya en aquella época, como pues la Sociedad Antonio Alzate, la sociedad que también fue fundada por León, que es la Sociedad Mexicana para el Cultivo de las Ciencias, y pues como vamos a ver, la Sociedad Astronómica de México, que también fue creada por Luis G. León. Dichos espacios permitieron que las normalistas se desarrollaran profesionalmente. Entonces, ahí ya tenemos a Luis G. León. Ya voy a empezar a hablar justamente de cómo se crea esta sociedad astronómica. Bueno, en México, pues para este momento, era común encontrar pues congregaciones de todo tipo. Los antecedentes de todas estas congregaciones, pues son todas aquellos tipos de tertulias que se organizaban y sobre todo pues las literarias. Aquí voy a citar a Rubén M. Campos, que decía que las sedes podían ser en cualquier lugar que permitiera la libre comunicación, como bares, cafeterías e incluso la casa de un buen anfitrión. Ahí cierro cita. En este sentido, la Sociedad Astronómica comienza a tener esas congregaciones justo en la casa de Luis G. León. En esta ocasión, pues, observar el cielo, pues era una actividad que la gente suele hacer en común. Nosotros solemos hacerla, de repente salimos y decimos, mira, qué estrellado está el cielo. O le dices no sé, con quien estés, mira la luna. O sea, es un acto que podemos hacer cotidianamente. Ya sea que solo lo hagamos por admiración, por reforzar una creencia incluso, o por tener pues cierto conocimiento en esta ciencia. En el asunto que ahorita vamos a hablar, hablamos de estas dos primeras, de esta combinación de estos dos, tanto el conocimiento como de por solo admiración. Justamente la Sociedad Astronómica de México tiene su origen debido a que en la noche del 24 de febrero de 1901, en Michoacán, específicamente en una localidad que se llama Sinapecuaro, el licenciado, que era abogado, don Felipe Rivera, mientras realizaba su habitual observación del cielo, presenció la aparición de una nueva estrella. Esta estrella se localizaba en la constelación de Perseo, y Felipe Rivera, pues lo que hizo fue contactar al Observatorio Nacional de Tacubaya, y ellos notificaron al Observatorio de Harvard en Estados Unidos para decir que pues habían descubierto una nueva estrella. Lo malo aquí, porque pues sí es una historia medio triste, es que pues el Observatorio de Harvard había dicho que ya se las había notificado antes, que ya habían descubierto esa estrella, por otro astrónomo, si no mal recuerdo, inglés. Al conocer esta noticia, Luis G. León, inspirado por este suceso y por esta persona que no logra tener ese reconocimiento porque ya se lo habían ganado, toma la iniciativa de crear la Sociedad Astronómica de México. Voy a llamarla de aquí en adelante en algunas ocasiones como SAM, por sus siglas, Sociedad Astronómica de México. Aquí voy a citar un poquito a León,
y si no me, viene ahí en los estatutos de la Sociedad Astronómica de México la siguiente cita. Dice, él busca formar una sociedad que se dedicara a la divulgación de la ciencia de Urano. Igual, ya cierro la cita. Además de que en ella se pretendía pues esta popularización y educación de dicha ciencia. Otro objetivo también es el de agrupar astrónomos y no dejar que sigan actuando aisladamente sin comunicarse entre ellos sus noticias e ideas, justamente por este suceso con Felipe Rivera. En 1902, un año después de este hecho, fue que su objetivo pues se vio cumplido. León tenía muy clara la perspectiva de su nueva sociedad, ya que también como menciona en los estatutos, la sociedad, refiriéndose a la SAM, es de mera popularización astronómica. No pretendemos ser astrónomos de profesión ni entregarnos a las observaciones de precisión y de altos vuelos. Y pues como él dice, para eso ya estaba el Observatorio Astronómico de Tacubaya. Y cierro la cita. Ahora, ahí está la primera mesa directiva. Esa primera mesa directiva se instaló en la que era la casa de Luis G. León, que era la casa número 11 de Puente de Peredo, en la Ciudad de México. Estaba conformada pues de la siguiente manera. El señor licenciado don Felipe Rivera, que estaba como presidente, que de izquierda a derecha es el segundo en la primera imagen. El ingeniero don Guillermo Beltrán y Puga, que fue vicepresidente, es el tercero. Secretario es el capitán Gabriel F. Aguillón, que es el primero, pues se puede notar por su traje de gala. Secretario general es Luis G. León, que pues es el último. Y como tesorera era la profesora Refugio González, quien era la directora de la Escuela Normal para Profesoras. Esta mesa directiva, si podemos notarlo, nos permite entender pues este alcance que tuvo la Sociedad Astronómica en la República Mexicana. Al menos en su primer año, para 1903, ya tenían 58 miembros en la sola Ciudad de México, y de las cuales 9 eran mujeres y los otros sobrantes pues eran hombres. En toda la República Mexicana eran 67 miembros y de esos 67, 5 eran mujeres. Y en conjunto, pues esta sociedad empieza a albergar a personas de diferentes oficios, diferentes ocupaciones. 11 de ellos, y dentro de este grupo estaban las normalistas, 11 eran profesores y profesoras. 3 eran ingenieros y de ellos, muchos de ellos eran parte del Observatorio de Tacubaya. Por su parte, por ejemplo, con Aguillón, que era militar, pues entran 7 militares en ese año. También la iglesia en ese momento estaba muy inmiscuida en este ámbito científico, por lo cual pues había 15 miembros de este círculo social en la Sociedad Astronómica. Y pues los demás, que son 79, llegan a ser desde niños pequeños, llegan a ser comerciantes, abogados, una diversidad de ocupaciones. Incluso diputados, por cierto. Todos ellos pues participaban de una u otra forma dentro de la agrupación, pero sobre todo las mujeres normalistas realizaban escritos y conferencias. En este caso, pues las más activas fueron aceptadas dentro de los primeros 3 años, que es en donde me voy a centrar en estos 3 primeros años. El total de miembros que pertenecían de la Escuela Normal para Profesoras, al menos hasta 1905, fue de 14 personas, tanto profesoras como alumnas. Algunas de ellas, pues como estamos viendo, llegaron a formar parte de la mesa directiva de la SAM. Refugio González como tesorera, que de hecho fue tesorera hasta 1905. Ya que cada año realizaban votos para elegir la nueva mesa directiva.
Después de ese año, pues quien la relevó fue una profesora de nombre Isabel González García. Y justamente en 1904 y 1905, otra profesora de nombre Guadalupe Aguilar fungió como secretaria y, en ese mismo año de 1905, eh, la profesora Elisa González García pasa a ser la directora de la Sociedad Astronómica de México. Esto debido a que pues don Blas Encontria, que había sido elegido por votación como director, fallece y pasa a ser otro miembro, el presidente, cuyo nombre ahorita no lo traigo, no lo recuerdo, pero él lo mandan a hacer lo mandan a hacer algo en otro estado y pues a no poder atender esta labor como director, pasa a ser esta profesora antes mencionada. Eh, ya una vez teniendo claro esto, pues voy a empezar a hablar un poquito sobre cómo era esta divulgación en donde participaban las profesoras. La Sociedad Astronómica de México comenzó sus actividades siendo, como ya vimos, totalmente divulgativa desde su creación. A ver, permítanme, es que creo que ya lo moví. Aquí está. Bajo la tutela de Luis G. León, que fue el profesor de física, las normalistas desempeñaron diversos trabajos donde se tenía como el principal objetivo la vulgarización de estas ciencias del cielo. En dichas actividades, las normalistas tuvieron cargos muy importantes. Dentro de las profesoras normalistas que se destacan, ya sea porque eran las más activas, las que estaban más en las sesiones mensuales o incluso en la sesión anual, están los nombres de pues, Refugio González, Carolina Alcocer, Carmen García, María de la Luz Magaña, Refugio Barragán, que ella no es de la Escuela Normal para Profesoras de aquí de la ciudad, ella es de Colima, si no mal recuerdo, y Raquel Sánchez Suárez e Isabel González García, y bueno, también Guadalupe Aguilar. Todas estas mujeres se incidieron en múltiples trabajos divulgativos de diversa índole, como ahorita lo vamos a ver. Una de estas divisiones serían las comisiones de observación. Para cada fenómeno astronómico, la Sociedad Astronómica de México organizaba pequeñas comisiones donde se encargaba uno o varios de sus miembros, pues una tarea específica de observación. Dentro de las más importantes y que fueron creadas al instante de la génesis de la SAM, pues tenían a las profesoras normalistas dentro de sus filas. Una de estas primeras comisiones fue la comisión para observar la lluvia de estrellas de las Líridas, la cual sucedió en la noche del 20 de abril de 1902. En dicha comisión se nombró a dos normalistas, a la profesora Guadalupe Aguilar y a la exprofesora Refugio Barragán. Ellas fueron acompañadas de otras personas como el presbítero Severo Díaz, el general Gabriel Aguillón y pues Luis G. León, que él nunca falta en ningún evento de la Sociedad Astronómica. Otra comisión también importante se crea en julio de 1903, que fue la Comisión de Estrellas Fugaces. Para esta comisión se nombró como presidenta a la profesora Refugio Barragán, y pues tenía la tarea solamente de observar sistemáticamente la aparición de pues dichas estrellas. Y pues si se llegaba a descubrir una, no necesariamente por ella, sino a lo largo del mundo, ella en el boletín que se creaba mensualmente publicaba que se había descubierto cierta estrella fugaz. Ahorita hablando justo del boletín, en el boletín número 3, que fue publicado en junio de 1902, que lleva se publica un artículo que lleva por título El primer cometa de 1902.
En este artículo a mí me parece importante, ya que se nombra a la profesora Guadalupe Aguilar como la encargada principal de observar y registrar los cometas que se vayan descubriendo. Ella era la única persona que tenía esa tarea. Entonces eso también nos demuestra que, pues, qué importancia tenían estas mujeres normalistas. Tanto así que, pues, tenían este tipo de tareas importantes. Ya hablando ya en concreto del Boletín de la Sociedad Astronómica de México, este boletín, pues, fue creado con la única tarea de cumplir con ese carácter de divulgadores de la astronomía. Este boletín se publicaba y se distribuía mensualmente 8 días antes de cada fin de mes. Se realizaba la publicación de este boletín, en donde pues rendían cuentas de su quehacer y se cumplían poco a poco estos objetivos de hacer popular, divulgar, educar y hacer propaganda sobre la astronomía. Y pues en él había diversos estudios, noticias, incluso algo que llama la atención es que había hasta poemas con lenguaje muy accesible, porque pues muchos de las personas que publicaban estos poemas eran niños. Eh, un- Uno de estos trabajos también que tiene que ver con literatura eran publicados por Amado Nervo. Amado Nervo fue parte de la Sociedad Astronómica de México. Todos los miembros de la Sociedad Astronómica de México tenían la libertad de participar en el boletín, ya que pues a León esto no le importaba quién escribiera, él lo que quería es que hubiera una producción. Y justamente en los estatutos lo deja ver en unas líneas que pues voy a citar. Decía, yo tengo la idea de que lo que uno produce, bueno o malo, se debe dar a conocer, ya como simple trabajo de vulgarización, ya porque tal vez se encuentre algo útil, por, por poco que sea, en las ideas emitidas por su autor. Fin de la cita. Esos boletines se repartían pues entre los miembros de la Sociedad Astronómica como al público en general. Para los miembros era gratuito, para el público en general se les cobraba creo que un peso, si no mal recuerdo. Eh, y pues las normalistas, como hemos visto, no fueron la excepción dentro de estas publicaciones de los boletines. Aquí se puede notar ciertas normalistas que eran más activas en las publicaciones. Dentro de ellas, pues, por las razones de que era la encargada de los descubrimientos de los cometas, pues Guadalupe Aguilar era la obligada en escribir. Isabel González García también escribía ahí ciertos temas que tenían que ver propiamente con cuestiones de física y astronomía como tal. Carolina Alcocer, ella lo que hacía más que nada era como hacer como semblanzas de los grandes astrónomos o físicos o meteorólogos que morían. Y pues la directora de la Escuela Normal, Refugio González. Sus temas, pues como ya les he estado diciendo, pues variaban según los boletines o las sesiones que llevaban a cabo mes con mes. Cada una de estas normalistas eh, como lo mencioné, tomaban temáticas específicas. Aquí voy a nombrar unos cuantos artículos que escribieron algunas de ellas. Por ejemplo, Guadalupe Aguilar es la socia normalista con más publicaciones en los boletines. Haciendo un recuento en estos 3 primeros años, Guadalupe Aguilar llegó a publicar 11 artículos en estos 3 años. Dentro de estos artículos, ella pues se dedicó a hablar de cometas, como ya se mencionó, e hizo un particular seguimiento del cometa de Encke. Esto se vio en 3 artículos titulados, uno, La marcha del cometa Encke, en su aparición de 1904. El segundo artículo se llamaba La próxima visita del cometa Encke, y el tercer artículo era La reaparición del cometa Encke. Todos estos se publicaron en 1904. El primer artículo fue en abril, el segundo en agosto y el tercero en noviembre.
por otro lado, Carolina Alcocer también se dedicaba a hacer traducciones de los trabajos que publicaban astrónomos de todo el mundo. Sobre todo, pues, los que estaban escritos en inglés y en francés. Uno de los trabajos más destacables, porque de hecho se publica en diversos boletines, era una serie de artículos titulado Los canales de Marte y la Luna, que fue una publicación hecha por el astrónomo William Pickering. La socia normalista que tenía más diversidad de trabajos fue Isabel González García, quien presentó trabajos sobre las más recientes noticias, obviamente de la época, como el titulado El radio y los rayos N, donde habla sobre ese reciente descubrimiento de Mary y Pierre Curie. Otro artículo también habla sobre el reciente paso del cometa Giacobini, el cual pues hizo su última aparición cerca de la órbita terrestre en el año de 1900. Y pues publicaba también memorias como la que fue dedicada al astrónomo francés Paul Henry. Un trabajo que llamó peculiarmente mi atención fue uno presentado por Carmen García, publicado en diciembre de 1904 y que lleva por título Los orígenes de la astronomía. Llama mi atención porque, pues, justamente como historiador, pues, me llama la atención el cómo hace ese seguimiento y balance histórico sobre los progresos y descubrimientos astronómicos realizados desde las primeras civilizaciones hasta sus días, pasando por, pues, el astrónomo Tycho Brahe, Copérnico y Galileo, hasta, pues, lo que ella conoció de forma contemporánea. Ya para concluir, debido a las reformas educativas pues, implementadas por Benito Juárez y las consecuentes aperturas de espacios femeninos en los ambientes educativos y científicos, pues dieron una muestra de la importancia que las mujeres comenzaban a tener en círculos que eran enteramente masculinos. Dichos espacios pues permitieron que los quehaceres científicos realizados por las normalistas desembocaran en una gran producción de publicaciones escritas por ellas mismas y de prácticas también profesionales como las que ya he mencionado eh, en la Sociedad Astronómica de México, que también fueron solicitadas en el Observatorio Meteorológico de la Escuela Normal para Señoritas, donde pues desempeñaban trabajos desde la recolección de datos como pues como hemos visto, la divulgación de las ciencias del cielo en las escuelas también. Es difícil hablar sobre la Sociedad Astronómica de México sin mencionar la participación de la Escuela Normal para Profesoras, ya que pues en esta institución fue donde la SAM tuvo gran parte de su origen. Además pues de ser el lugar donde se llevaban a cabo las sesiones mensuales para mostrar sus avances científicos y también de la misma Sociedad Astronómica, tanto para sus mismas compañeras como para personas ilustres de los ámbitos políticos, económicos, culturales y, pues, claramente, los científicos de la época. Y pues hasta ahí mi participación. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación, por el contenido. Me parece bastante interesante y bueno, antes de quizás pasar a las preguntas, bueno, una felicitación, ¿no? Yo creo que los temas que convocan a la mesa y los contenidos abordados refieren mucho tanto a procesos compartidos, pero también como a temas que desde sus particularidades nos dan muestra de la diversidad precisamente de temas que son trabajados, son vistos y a los cuales convoca el Congreso, ¿no? En ya su tercera edición. Y que dan muestra del rico trabajo que se está haciendo, importante trabajo que se está haciendo en torno a estos temas. Hay algunas preguntas que voy a ir comentando y que tienen que ver justamente con los temas que se fueron presentando. Tenemos aquí
unas dos preguntas para Patricia, una para Adriel, también una para mí. Si les parece, vamos a quizás empezar con la primera pregunta, que es para mí, siguiendo un poquito el orden que ya estaba. Y de ahí, si le parece a Patricia, le haría las dos preguntas que ella tenía juntas para que pueda responderlas de una vez y cerraríamos con una última pregunta para Adriel. ¿No? Igualmente, si tuvieran más preguntas o algún comentario, las invitamos para poder hacerlo. En mi caso, me hacen una pregunta que tiene que ver si considero que hay diferencias notables en los testimonios según el género de los entrevistados o las entrevistadas. Yo creo que sí, más que nada una cuestión en el término de género, es un elemento que, bueno, también debo ser muy sincero, como tal, no se ha profundizado tanto, no ha sido una categoría específica dentro de la investigación, que a la luz justamente de este tipo de preguntas y que también nos han hecho en otros contextos, ha sido una categoría que ha ido cobrando un poquito más de relevancia. Pero en una primera revisión hecha, sí hay un poco más de diferencia en términos de la cuestión de la centralidad que se le da muchas veces a la figura del cuidado, ¿no? O sea, de un rol asignado. Es decir, por ejemplo, ¿no? La idea general es el docente entregado, abnegado en ese momento, ¿no? Un apóstol de la educación. Pero además, en términos de la figura de la maestra, pesa también cierta expectativa de cuidado, ¿no? De cierto rol de cuidado que debe tener con aquellas que trabajan, ¿no? Y que va muy empatado también precisamente con cierta idea, ¿no? Social de la época, sí, que de hecho incluso no solamente de la época, ¿no? O sea, se mantiene incluso esa perspectiva hoy día en términos de la figura de la docencia, cuando hablamos del trabajo docente magisterial, independientemente de que igual que en esa época y igual que en esta época, independientemente de que el gremio magisterial tenga un núcleo muy fuerte de la figura de las docentes, sigue habiendo una disparidad muy fuerte en cuanto a las posiciones que realmente se ocupaban en términos de toma de decisiones por parte de profesores o maestros más que nada, ¿no? Bueno, de ahí, muchas gracias por la pregunta. De ahí, hay dos preguntas para Patricia. Si te parece, Patricia, te las hago juntas para que te puedas explair un poco más. Y la primera pregunta que nos ponen acá es, ¿hay alguna asociación particular del sector obrero y trabajador con la ingesta del pulque? Y la segunda pregunta, y si quieres ahorita te la repito otra vez, después de que nos contestes la primera, es, ¿se ha estudiado la orientación y el tratamiento que se le dio al pulque posteriormente a la etapa que tú trabajas, estudias? Es decir, ¿cómo este tema fue incluido como parte de los contenidos educativos posteriores a la década de los años 20, en donde tú concluyes el trabajo? Bueno, con respecto a la primera pregunta, no hay alguna asociación particular con respecto al consumo del pulque, relacionados directamente con el sector obrero y trabajador. Más bien se menciona en la prensa pedagógica a cualquier persona que esté desocupada y que sea pobre. Es así como hay como esta relación entre la bebida y la sociedad. Pero no se menciona de ninguna manera que los obreros o personas que tengan algún oficio en particular sean, digamos, las presas del consumo en el consumo de esa bebida. Y en cuanto a la segunda, si se ha estudiado la orientación o tratamiento que se le dio posteriormente, sí. Yo detuve la investigación en 1921 para la prensa pedagógica, pero sigue el discurso tanto en la prensa pedagógica y como también mencioné durante mi participación, eh, digamos que el diario que abandera la lucha o la campaña antialcohólica va a ser el Abogado Cristiano Ilustrado. En él podemos encontrar casi con cada publicación un artículo
relacionado con alguna bebida alcohólica. Les había mencionado el pulque, la cerveza, pero por supuesto también se habla del mezcal, del sotol, y bueno, como les comenté también, muy curiosamente, sin ser una bebida alcohólica, en algún momento también emprenden lo que ellos llamaban una cruzada contra las bebidas y emprenden una cruzada contra el té. Entonces, sí, no sé, sigue la discusión y me falta encontrar el año exacto en el que se detuvo esta campaña. Creo que sí lo respondí. Sí, 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 sí. muchísimas gracias. Sí. A usted, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos una pregunta para Adriel, y específicamente la pregunta nos comenta, ¿sabes si para la época existían sociedades de mujeres astrónomas en otros países? Ok, sinceramente, pues como mencioné, pues este es como un pequeño esbozo de lo que estoy haciendo de tesis, ¿no? Entonces, también mencioné que pues no he hecho como, o no he terminado una investigación sobre esto como tal. Pero hasta donde yo sé, como tal de mujeres, lo poco que yo he investigado, no he encontrado algún registro. Sería cosa de pues seguir investigando. La verdad es que sí estaría muy interesante saber esto, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo mencionar que en la Sociedad Astronómica de Francia eh, se les dedicó como el quehacer de un proyecto que tuvieron ellos mismos en organizar, que era la Carta del Cielo, que era fotografiar pues las estrellas de cierta magnitud, y para ello convocaron a países de todo el mundo, bueno, observatorios de todo el mundo, y fue lo mismo en México. Eh, Nada más en los registros que hay sobre ese trabajo, como que se suele mencionar así de que esos proyectos se vieron realizados de forma exitosa gracias a las secretarias. Pero pues como tal, aquí como en la Sociedad Astronómica que dicen, esta profesora escribió este artículo, no. O sea, nada más dicen, las secretarias ayudaron. Igual aquí en el Observatorio de Tacubaya hay un pequeño libro que también dice así como, pues las secretarias ayudaron y qué bien. Entonces, pues sí sería cosa como de ir, pues de investigar más. Ya sí, pues ya igual y por ahí a ver si luego me aviento a hacer algo de eso. Muy bien. Digo, por aquí hay un comentario, nada más. Al final del siglo XIX ya existían grupos importantes de mujeres universitarias. Quizás por ahí exista algo sobre mujeres y astronomía, ¿no? También como para abonar al debate y continuarlo. Y por ahí tenemos levantado una mano, Rodrigo. Sí. Gracias, Julio. Pues mi comentario es para Adriel, pues en principio felicitarlo porque vas avanzando en esa investigación que poco a poco vas desarrollando y ahora ya con más enjundia, dado que has concluido tus clases y la pandemia ha acabado, entonces ya empiezas de nuevo la dinámica de revisar las fuentes y también felicitarte en el sentido de que la investigación que estás llevando a cabo está en una tendencia muy actual de la historia de la ciencia global en cuanto al reconocer el papel de las mujeres de forma colectiva o de forma individual, y tú estás abordando un colectivo de profesoras normalistas, practicantes de la ciencia, que durante mucho tiempo pues no se les prestó atención, y aquí diría que tampoco a los hombres normalistas, o sea, tanto a los hombres como a las mujeres no se les incluía en la historia de la ciencia. Estaba en la historia del normalismo, estaba en la historia de educación, en fin, políticas educativas, pero en la historia de la ciencia parecía que no eran relevantes, y Adriel está mostrando cómo algunas asociaciones científicas dieron cabida al normalismo, especialmente las mujeres, y pues invitarte a que avances de forma amplia en lo que resta del año para que presentes muy pronto tu investigación como parte de la titulación, y estoy seguro que tendrá una muy buena acogida en la historia de la ciencia y pues en otros ámbitos de la historia, y pues felicidades. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario, pregunta, alguna última intervención por parte de alguien que nos esté escuchando o incluso de alguno de los ponentes, las ponentes que están aquí compartiendo espacio. Y bueno, de no ser así, estaríamos concluyendo, dando por cumplidas las actividades del día de hoy, específicamente con esta mesa temática Historia de la Educación, en la cual se presentaron 3 ponencias, ¿no? Regulaciones normalistas, de reglamento y normas hacia finales del siglo XX, una escuela normal del estado de Oaxaca. La palabra pulque en la prensa educativa del permiso de la provisión, 1886-1921, y los normalistas en la Sociedad Astronómica de México al inicio del siglo XX. Muchísimas gracias a Patricia, muchísimas gracias a Adriel, a quienes nos estuvieron escuchando en vivo por Facebook, por nuestras demás redes sociales. Y seguimos, por supuesto, extendiendo siempre la invitación a seguir las actividades que se están realizando y se han estado realizando como parte de este tercer Congreso Internacional de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, y también la invitación a estar pendiente de las demás actividades que realiza la asociación y que son publicadas constantemente en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y un excelente día a todos y a todas. Hasta luego.